6 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Seguimos con más Arriba Gente. La temperatura subió un gradito, Humberto, 11 grados tenemos a esta hora. De todas maneras, la sensación térmica es baja por el viento que hay aquí en la capital. Es momento de empezar con nuestra primera entrevista. En este caso será vía remota. Recibimos al doctor Wilde Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Habíamos convocado la semana pasada para dialogar sobre el informe que elaboró la institución sobre el derecho de admisión, ¿no?, de personas vacunadas contra el COVID y se concluyó que esto no configura una discriminación. Ya vamos a estar ampliando y detallando el porqué y bueno, qué se evaluó para la elaboración de este informe. Pero las últimas noticias apremian. Le damos la bienvenida a Tyler. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias por dialogar con Arriba Gente. Le decía que las noticias apremian y bueno, esta información que llegó desde el ex-Comcar, donde un recluso estuvo secuestrado y torturado, está en muy mal estado sanitario. Esta situación que generaron otras personas privadas de libertad. Desde la institución, el actual presidente anunció que se va a hacer una investigación. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que se darán, Tyler? Sí, lo que anunció Faropa fue que se iba a discutir el tomar esto como un caso de oficio. Hoy hay consejo directivo, entonces allí vamos a evaluar la posibilidad de hacer esto. En este momento hay 3 denuncias ya, o sea, nosotros vamos a tener que ver cuál es el aporte, la contribución o el valor agregado que tiene la institución en esto, sobre todo teniendo en cuenta que si el caso pasa a la justicia, la institución debe paralizar su accionar en virtud de la ley que nos rige. Sin embargo, eso no nos obsta a llevar adelante un estudio más en profundidad del contexto de esta situación tan terrible, tan consternante que nos ha golpeado últimamente. Entonces, eso es lo que vamos a tener que discutir. ¿Cuál es la vía a seguir en esta materia? Esas 3 denuncias que usted decía, ¿llegaron a la institución? No, se está trabajando de oficio. No, discúlpeme, las denuncias son las denuncias que ha hecho el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el doctor Petit en distintas instancias. O sea, en la institución hasta ayer a las 4 de la tarde, cuando yo me fui a una reunión, no había entrado una denuncia formal. Para eso no obsta a que igual no se tome de oficio, obviamente, y un caso que genera este tipo de conmoción pública y el horror que ha generado, obviamente es algo que lo tenemos que mirar. Yo le diría que es casi obligado que evaluemos cómo reaccionar frente a esto. Tyler, ¿cómo está funcionando el mecanismo de prevención de la tortura? La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene ese mecanismo permanente, ¿no? Que monitorea de alguna manera la situación de centros de reclusión y de otras instituciones del Estado que tiene la tutela, por ejemplo, de menores de edad. ¿Por qué esos mecanismos no alertan de estas situaciones o de alguna manera no han funcionado como preventivos justamente para que se dieran situaciones horripilantes como este caso que bueno, ha conmovido a toda la sociedad? Bueno, como usted sabe, en el sistema carcelario hay situaciones que no se le escapan únicamente al mecanismo, sino a las autoridades que están allí, ¿verdad? Y ayer mismo el ministro decía que no está ni siquiera en condiciones de decir que esto no esté pasando en otros lados, lo que es una declaración bastante preocupante. El mecanismo tiene una sana división de trabajo, yo creo, con el comisionado parlamentario también para evitar la superposición. Entonces, definitivamente el COMCAR es un establecimiento en el que normalmente el énfasis lo pone el comisionado, quien fue el primero, en realidad estuvo muy atino, fue el primero que denunció esto. El mecanismo en el COMCAR visita otros módulos. El módulo 12 es un módulo donde hay personas vulnerables, afectadas en su salud mental, hay personas enfermas. Es el módulo más visitado. No todos los módulos requieren el mismo tipo de atención. O sea que, sencillamente, nosotros no hemos estado en el módulo 11
por un tiempo, sí lo habíamos visitado en alguna ocasión, pero no, hace ya un tiempo que no hemos estado allí. O sea que no tenemos ese elemento. En otros casos no se nos escapan. Y vamos y hacemos las denuncias, lo discutimos con las autoridades o lo discutimos con la justicia, lo llevamos el caso a la justicia. Yo creo que este caso también da testimonio del poder de la imagen. Por suerte para esta víctima, para este hombre, hubo una foto que salió y ustedes han hecho un muy buen trabajo publicitando esta realidad. Pero vamos a ser claros, es nada más que la punta de un iceberg de violencia intracarcelaria que está en un momento de franco deterioro y empeoramiento debido al hacinamiento. El hacinamiento trae más violencia y en este momento el hacinamiento está aumentando de manera exponencial. Esta preocupación que ya venía de antes, pero claro, se ha acentuado y desde la aprobación de la LUC. Nosotros en mayo del año pasado, la institución dijo en la comisión parlamentaria que discutía la LUC, bueno, si se toman estas medidas es inevitable que empiecen a pasar, a darse episodios graves de hacinamiento y de la violencia intracarcelaria que conlleva. Y lamentablemente, bueno, estamos acá, ahora estamos acá. Aquella no era una profecía, era sencillamente anticipar lo que sabemos en función de las experiencias de tantos otros lugares. Ahora, doctor, usted ha entrado justamente en un tema que me parece tremendamente interesante porque uno ya avisora, uno comienza a escuchar voces con respecto a esta situación, de la que muy bien usted ha dicho, el comisionado parlamentario se encargó desde hace muchos años de denunciar las situaciones en cárceles. Hemos tenido visitas de comisiones de derechos humanos que han señalado a Uruguay con muy mala nota con respecto al tema de cárceles, y uno comienza a ver también en algunos actores políticos la politización de esta situación. Esto es algo que atraviesa a varios gobiernos en el Uruguay porque no se ha hecho absolutamente nada en materia del sistema carcelario para tratar de evitar el hacinamiento. ¿Cómo podemos evitar algo que sería aún mucho peor, enfrascarnos en una discusión de tipo político, ideológico, partidario y atacar verdaderamente el problema, que es la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad porque cometieron delitos, pero que tienen sus derechos? Bueno, definitivamente este es un tema que debe y merece ser despartidizado. Lamentablemente la discusión no está planteada en nuestra clase política en esos términos, pero quizá este tipo de episodios ayuda a promover una cierta sanitización de este debate para que sea lo que tiene que ser, un debate abierto, un debate nacional y un debate que involucre a todas las fuerzas. ¿Por qué digo esto? Este no es un problema nuevo, el problema de la violencia intracarcelaria. Existía en el gobierno anterior. En este momento se está empeorando. Este año llevamos ya a esta altura del año más muertos en la cárcel que en todo el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dinámica que han asumido en algunas ocasiones los actores políticos es echarse las culpas hacia atrás y hacia adelante. Sin embargo, el problema es efectivamente sistémico y es efectivamente estructural, pero eso no quiere decir que no haya responsabilidades y que las responsabilidades deban asumirlas todas. Es una responsabilidad de Estado y todos aquellos componentes del Estado, no únicamente el Poder Ejecutivo, tienen que asumirla. El Parlamento también tiene que asumirla. Los actores políticos que están allí estuvieron en el gobierno. Han hecho cosas, yo quizás no comparto tanto eso que no se ha hecho nada. Se ha hecho algo y se ha hecho mucho a veces en administraciones anteriores e incluso en esta, aunque no se ha explicitado, hay un plan de dignidad carcelaria que no lo conocemos lamentablemente porque no ha sido transparentado como debería ser. Pero algo se ha hecho. El problema es que no es suficiente y las cosas que se hacen en paralelo, que empeoran el sistema,
que generan el hacinamiento se siguen haciendo. Entonces, por eso yo digo que está empeorando. Y además nos están ofreciendo soluciones. Cuando se dice vamos a construir 3 cárceles, o sea, lo que necesitamos es darle un marco un poco estratégico a eso. A ver, 3 cárceles, ¿para qué van a servir? Van a servir para descongestionar el hacinamiento actual. Y la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo volvemos a estar hacinados si se sigue metiendo en la cárcel con este ritmo que estamos a la gente, con el ritmo que estamos haciéndolo ahora? Entonces me parece que hay preguntas que son muy grandes, que son de política pública, que deben ser hechas, que no están siendo hechas. Y yo sí creo y coincido con lo que fue su análisis previo a la pregunta, que la politización del tema lamentablemente no está ayudando. Quizá estos cimbronazos a la conciencia que nos dan estos episodios ayuden. Pero si solamente se le ponen parches, entonces vamos a seguir peor. O sea, vamos a seguir, como están las cosas hoy, vamos a seguir peor. Y si el ministro dice, no puedo asegurar que no esté pasando en otros lados, la expectativa que tenemos que tener como ciudadanos es que inmediatamente diga qué es lo que está haciendo para asegurar que no va a pasar en otros lados. O sea, y que no nos quedemos con esa impresión del parche circunstancial reactivo frente a lo que definitivamente es una historia de horror que salió a la luz porque hubo fotos y porque hubo un relato, bueno, que es tan consternante como sabemos todos. Tyler, ya para cerrar con este tema, hoy va a haber reunión de directorio y ahí se va a diagramar entonces la investigación que se va a realizar, un poco también dependiendo cómo se accione esto a través de la justicia. Bueno, ahí vamos a ver qué curso de acción tomamos, yo diría. Hay una moción, fue discutido ayer brevemente en los corredores, de que podríamos efectivamente abrir una investigación de oficio sobre el caso, sobre el contexto, podría ser también, pero tenemos que evaluar un poquito y obtener información en cómo está, porque sobre el caso concreto, sobre todo, si nos pusiéramos a investigar y llega inmediatamente a la justicia, eso paraliza la investigación, entonces evitamos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que la institución puede contribuir mejor a esta situación, ¿verdad? Doctor, aprovecho para preguntarle por el tema de la resolución, el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho de admisión de personas vacunadas en eventos, hoteles, bares. Bueno, ¿cuáles? Han encontrado que no dejar ingresar a esos eventos a personas no vacunadas no es una discriminación. ¿Cuáles son un poco los argumentos en ese sentido? Sí, bueno, usted sabe que teníamos 2 tipos de denuncias que llegaron por decenas a la institución. Había 2 tipos de denuncias. Una era aquellos en el que en una relación contractual de trabajo el empleador quería exigirle al empleado que se vacunara. Bien, ese caso se resolvió, o el enfoque a eso se resuelve bastante rápidamente, porque la verdad es que no hay una disposición legal en nuestro ordenamiento hoy que permita a un empleador exigir la vacuna anti-COVID a su empleado, es decir, aquel que ya está trabajando bajo su responsabilidad. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo no puedan decretar la obligatoriedad de la vacuna. El decretar la obligatoriedad de la vacuna es una decisión política y deben tomarla en función seguramente también de criterios sanitarios, pero quiero decir que es posible hacerlo, pero no ha sido hecho. Entonces, desde ese punto de vista, en la relación de trabajo, la vacunación obligatoria, compulsiva, no es exigible. Cuando digo compulsiva, no quiere decir que se le inyecta a una persona de manera a la fuerza. Quiere decir que hay consecuencias adversas o negativas para esa persona si no se vacuna. El otro caso es el que entra dentro de el llamado derecho de admisión. Y de eso también recibimos una gran cantidad de denuncias y fue por eso que resolvimos consolidar todo en un informe.
Y en ese caso sí, fue allí donde se constata, en función del análisis jurídico, pero en una óptica de derechos humanos, obviamente, que el pedido de que las personas estén vacunadas para ingresar, para admitir su ingreso en determinado tipo de eventos o locales, no es necesariamente discriminatorio. No es discriminatorio porque es legal, en primer lugar. En segundo lugar, no es discriminatorio porque sí se considera necesario, y necesario quiere decir que existe una base científica que lo fundamenta, o sea, está fundamentado, ¿verdad? Y no es, como le decía, es legal y no es discriminatorio por esa razón. Y además es necesario en una sociedad democrática como la nuestra que se adopten ese tipo de medidas, porque efectivamente tenemos un grado de circulación y de convivencia lo suficientemente intenso como para que el problema esté planteado. Entonces, en principio nosotros hemos visto que no es necesariamente discriminatorio, esa vulneración a los derechos humanos que se ha invocado no se constata automáticamente, por lo menos. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana aquí en Arriba Gente. Es un gusto para mí. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos.